Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La petición de la red de hospitales Grupo IMA San Pablo de acogerse al capítulo 11 de la Ley Federal de Quiebra alertó nuevamente al país sobre la crisis de salud inferente en la isla. De hecho, la Cámara de Representantes celebró una vista pública el pasado 16 de agosto para investigar la situación económica de los hospitales en Puerto Rico. Salió a relucir una multitud de causas como el retraso de los pagos por parte de las compañías aseguradoras, el éxodo de profesionales de la salud y los costos operacionales, entre muchos otros. Esto crea un escenario crítico que, unido a la disparidad en fondos de Medicare y Medicaid asignados a Puerto Rico, perjudica la atención adecuada de la salud de los puertorriqueños. Esto con el agravante de que es una población que envejece. ¿Podría la decisión de IMA San Pablo de acogerse a la quiebra por reorganización replicarse en otros hospitales? ¿Está el sistema de salud de Puerto Rico en riesgo de colapsar? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica, a ustedes y a todos los compañeros en el panel que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, al presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, muy buenas tardes. Saludos, Lisa, estimado Leandro y nuestros compañeros que nos apoyan desde el punto de vista técnico y a toda nuestra querida teleaudiencia. Está con nosotros y le damos la bienvenida de vuelta al panel al doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Muchas gracias a los Lisa, Jorge, nuestros compañeros técnicos y a nuestro público. Después de un poco de ausencia, pues de nuevo a la carga y un abrazo fraternal a todos los que nos escuchan cada tarde. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, Josian, presidente, doctor Colón. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana, haciendo posible este programa. Muchas gracias. Ha sido noticia en las últimas semanas de forma significativa el tema de la crisis de salud ahora en el caso de los hospitales y las situaciones que se han estado enfrentando. Una crisis que no es nueva. Ustedes recordarán que hace unos meses discutíamos en este programa una comunicación, una carta pastoral de los obispos de Puerto Rico relacionada al tema de la salud, y hace un año pronosticaban ya varios expertos la posibilidad de que entraran en una crisis financiera significativa algunos de los hospitales puertorriqueños, y eso ha quedado manifiesto con la reciente erradicación de quiebra bajo el capítulo 11 de la Ley Federal del hospital y del grupo. No es un solo hospital, es todo un grupo hospitalario, el Hospital IMA San Pablo, que según algunas de las noticias que se presentaban estos días, es el segundo empleador más grande de Puerto Rico en el sector privado, lo cual es significativo no solamente por el impacto en las regiones donde los hospitales que sirven al público son hospitales de esta red, sino también por lo que significa en empleos directos e indirectos que podrían estar en peligro si en efecto la quiebra terminara en el cierre de algunos de estos hospitales. Tan reciente como hace 3 semanas, la Cámara de Representantes, a través de su Comisión de Salud, celebraba unas vistas públicas donde tanto la oficina del departamento del secretario del Departamento de Salud
como la Asociación de Hospitales, como el Colegio de Administradores de Hospitales hacían sus planteamientos sobre las causas de esta crisis, de la cual surgen 3 elementos en particular sobre los que iremos ampliando a lo largo del programa. En primer lugar, los retrasos y las condiciones impuestas por los planes médicos. Podemos recordar, por ejemplo, que varias semanas antes de que se anunciara la quiebra de IMA, uno de los grandes planes, Triple S, había hecho público que cesaba toda su relación contractual con ese grupo hospitalario. En segundo lugar, el tema de la fuga de médicos. Y en tercero, los costos operacionales que tienen los hospitales, como tenemos otras instituciones, particularmente y de forma significativa se señalaba, por ejemplo, el de energía eléctrica, con hospitales que pagan aproximadamente $1 millón mensualmente por el servicio de energía, como es un caso que surge de la vista pública, el caso del Hospital Auxilio Mutuo en Atorrey. Así que son 3 condiciones que no solamente afectan al grupo IMA que se ha ido a la quiebra, son 3 condiciones que afectan a todo el sector hospitalario y que en gran medida, particularmente los primeros 2, tanto el tema de los planes médicos como de la fuga de médicos, nos afectan a todos en el sistema de salud, no solamente a los hospitales, sumados a las deficiencias que provoca la disparidad en los fondos federales de Medicare y Medicaid que recibe Puerto Rico, a pesar de que nosotros pagamos y aportamos en igualdad de condiciones a los estados. Por la situación territorial de Puerto Rico, el Congreso ha dispuesto y el Tribunal ha dicho que puede hacerlo de esa manera, que solamente recibamos de vuelta el 75% de los fondos relacionados a estos servicios. Sobre la crisis de los hospitales en Puerto Rico estaremos conversando hoy aquí en Actualidad Pública en nuestro panel. Presidente. Yo entiendo que pocos programas de los que hemos hecho aquí por 10 años tiene la importancia que tiene este programa que se está ofreciendo durante el día de hoy. Pocos programas. Si nosotros hiciéramos una encuesta entre la población puertorriqueña sobre cuáles son los 2 problemas apremiantes que le preocupan a la población puertorriqueña, me parece que el número 1 es el tema de la salud y el segundo es el tema de la violencia. O sea, Puerto Rico me da la impresión que la población se encuentra en un momento en el cual se siente que su salud no está siendo atendida. Pero no solamente que no está siendo atendida, sino que de cara al futuro, lo que ve en el panorama no es halagador. Y hemos hablado aquí en otras ocasiones sobre algunas de las causas de que esto sea así. Así que este programa en este momento yo creo que es una voz de alerta a la ciudadanía, al gobierno, a las instituciones de este país para que decidamos de una vez y por todas poner el tema de la salud como un área prioritaria desde el punto de vista de política pública. Y esto se vuelve particularmente importante, y ustedes me han escuchado en otros programas, porque estamos a un año aproximadamente, año y 2 meses de las elecciones. Y yo como ciudadano puertorriqueño me gustaría escuchar ya, no 2 semanas antes de las elecciones, ya, si para los partidos que aspiran a ocupar la gobernanza de este país, si la salud ocupa el lugar número 1 en sus prioridades y qué cosas planifican para ello. Porque yo sigo escuchando, el problema es la Junta de Control Fiscal, el problema es la situación colonial de Puerto Rico, el problema es, y el ciudadano que está teniendo problemas serios con la salud no entra en esta ecuación. Segundo punto que quisiera traer. Ustedes han visto esta semana lo que ocurrió en Libia, donde estas 2 represas se rompieron por las lluvias y han muerto decenas de miles. Escuchen lo que dije, no dije miles, decenas de miles de personas.
un número que estoy seguro que jamás se podrá saber cuántos han fallecido. Entonces, me pregunto yo, si el sistema hospitalario en Puerto Rico se afecta como se plantea que se está afectando en este momento, o como se va a afectar, y Puerto Rico se enfrenta a un desastre como lo que ocurrió en Libia, ¿estamos preparados para atender a las personas que sean impactadas? Pero vas a ponerlo de otro lado. Supongamos que el huracán Lee, que se fue por allá, por el norte, por otro lado, y no llegó a Puerto Rico. Si hubiera llegado a Puerto Rico un huracán categoría 5, ahora en el mes de septiembre, con la situación en la cual se encuentra la infraestructura de los hospitales, con la amenaza de que los hospitales, algunos de estos hospitales cierren, que son hospitales no de atención elemental, son hospitales especializados. ¿Cuál es el plan que ahora mismo hay si eso ocurre? Por lo tanto, vuelvo y repito mi planteamiento original, pocos programas son tan importantes como este que estamos atendiendo, que quiere ser un programa profético, para que después nos diga, es que no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Gente de primer orden lo ha estado planteando con mucha insistencia. ¿Y quién va a ser la voz de los que van a ser impactados más fuertemente? Porque las personas que tienen dinero, si la cosa se les complica, se montan en un avión y se van a Estados Unidos a recibir los tratamientos. Pero ¿dónde van a ir aquellos que no tienen esa oportunidad? Leo. Sí, de hecho, Jorge dice que esto se ha dicho aquí y allá hace varios meses. La Universidad Católica tuvo un conversatorio sumamente importante sobre este asunto de la salud y la salud al borde del abismo en Puerto Rico. Resulta que José mencionó ahorita que en cuanto a los costos de los hospitales, un costo de los más importantes es el costo de energía eléctrica. Resulta que nosotros teníamos como un posible tema alternativo para discutir aquí el tema energético, la situación energética de Puerto Rico, que es otro asunto fundamental y grave para el país y que en algún momento futuro estaremos abundando sobre el mismo. Y para ese tema de energía eléctrica, yo había pensado introducir lo siguiente, que también aplica a este problema de la salud. Y es ubicar el problema de la salud en un contexto importante, un poquito amplio, en cuanto a la importancia que tiene para la actividad económica del país. Un país que quiera desarrollarse necesita recursos para desarrollarse, eso es un principio fundamental, ¿verdad? Y esos recursos son los edificios, las carreteras, los puertos, la maquinaria, el equipo, la energía, los recursos naturales y la mano de obra, que es un recurso fundamental. Y esos recursos tienen que tener unas condiciones necesarias e importantes para que puedan hacer la mejor aportación posible al crecimiento o desarrollo económico del país. Si miramos entonces, si nos enfocamos en el ámbito de la fuerza laboral, esa fuerza laboral tiene que ser una fuerza laboral saludable, productiva. Y ahí tenemos un problema serio cuando miramos el problema de la salud en Puerto Rico. La fuerza laboral en Puerto Rico, que está sujeta a los cambios demográficos en cuanto al más alto crecimiento de esa proporción de población de más de 60 años, confronta problemas de pobreza, confronta problemas de emigración y confronta problemas de salud. Mientras peor sea el sistema de salud del país, mientras más problemas tenga la población de acceder
a los mejores servicios de salud, como son los problemas que está enfrentando Puerto Rico, más se impacta la fuerza trabajadora como recurso para contribuir a la actividad económica y a la producción del país. Y eso tiene actuales y futuras implicaciones importantes, y lo estamos viendo en Puerto Rico. Efectivamente, estos puntos que ha tocado el doctor Colón sobre el impacto del pobre, la pobre atención de la salud en la población, diría que por una parte sí es un impacto directo a esa mano de obra, la fuerza trabajadora, pero podríamos también verlo, mencionaba el doctor Colón, ese creciente sector de población de adultos mayores, ¿verdad? Que muchas veces hemos comentado aquí, ¿verdad? Que está en aumento exponencial. Pues hay un impacto indirecto, porque también si no hay una adecuada atención a la salud de ese sector de la población de los adultos mayores, también la fuerza trabajadora necesita o tomar, no sé, vacaciones o interrumpir quizás esa atención a su trabajo para poder cuidar de ese adulto mayor, que puede ser un padre, una madre, unos abuelos, ¿verdad? Que a veces también en nuestra población, pues son, esos adultos mayores son los que cuidan de los niños, ¿verdad? De los hijos de la fuerza trabajadora, de esa mujer obrera, ¿verdad? Y cuando entonces hay un problema de salud en ese adulto mayor, pues se trastoca toda esa mano de obra. La mención que hizo el licenciado Frontera, ese aumento del costo energético que impacta los hospitales, pues en vistas recientes que ha habido en la legislatura sobre el colapso, ¿verdad?, de ese sistema, ese posible colapso del sistema hospitalario, pues mencionaban que el Hospital Auxilio Mutuo paga $1 millón mensualmente, ¿verdad?, de factura de luz. Entonces, a agosto del año de este año. El Hospital Ryder en Humacao, $140,000 mensuales en servicios de luz, y no cuentan con subsidios, como sí cuenta con subsidios otros sectores pues de producción en el país. Y pues los planes médicos terminan determinando, por ejemplo, la cantidad de días de hospitalización de un paciente, quizás no en el mejor interés de ese paciente, porque el experto, ¿quién es? El médico. La finalidad del hospital, ¿cuál es? Pues, por más que obviamente necesite ser costo eficiente, pues la finalidad de un médico, de un hospital, de una entidad que dé servicios de salud, es la mejora de ese paciente, ¿verdad? Entonces no deben de haber factores externos que por razones meramente económicas tomen una decisión que es de salud, que va en detrimento del bien de ese ser humano. O sea, un atentado a esa dignidad que tenemos, de la que somos acreedores todos los seres humanos, ¿verdad? Aquí también hemos hablado de la falta de paridad de los fondos de Medicare y de Medicaid, y la baja población, por ejemplo, pues han cerrado o hay cada vez menos pacientes en los sectores de pediatría, ginecología, etcétera, pues por lo que también hemos discutido harto, ¿verdad?, en este programa. Pero estoy de acuerdo con los compañeros de que es un problema que hay que buscar solución, cabildear a nivel del gobierno también para exigir lo que necesita nuestra sociedad puertorriqueña. Yo creo que en el fondo es un tema de prioridades. Entonces, ¿cómo se priorizan los temas esenciales del país cuando uno está en crisis?
¿verdad? En una situación de crisis uno no puede decir hay para todo. Uno tiene que definir prioridades y asignar los recursos o las medidas de apoyo, y en este caso de subsidio, tratándose de los hospitales privados, para uno poder compensar la crisis en la medida en que las cosas tienen mayor o menor importancia. Por supuesto, la actividad económica que genera producción y que genera dinero adicional al país es importante. La manufactura es importante, el turismo es importante, pero los turistas no vienen a trabajar, vienen de visita. La manufactura depende de los trabajadores. Entonces, si la población no atiende adecuadamente sus problemas de salud, pues, ¿quién trabaja? ¿Quién atiende a los turistas? ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Quién cuida a los niños? O sea, es un tema de prioridades. Y ahorita el presidente mencionaba a la Junta, pero una de las cosas que la Junta ha hecho claro desde el principio es dime cuáles son los servicios esenciales que hay que proteger y vamos a definir cuáles son las medidas de protección para esos servicios esenciales. Y todavía hoy, cuando ya llevamos casi 2 cuatrenios completos teniendo a la Junta como espada de Damocles sobre el sistema gubernamental de Puerto Rico, seguimos sin definir cuáles son los servicios esenciales. Entonces, cualquier medida legislativa que se presente de incentivos, de beneficios, que necesite el aval de la Junta y que no caiga dentro de una lista de prioridades definidas, pues ¿qué va a pasar cuando llegue a la Junta? Pues la Junta va a decir que no, entonces es que es culpa de la Junta. Es que la Junta, bueno, es que todas las últimas cosas que han llegado a la Junta las ha devuelto diciendo el gobierno no hizo su asignación. Me pregunto si este va a ser otro de los casos donde la Junta va a responder diciendo el gobierno no hizo su asignación. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el impacto también de haber privatizado el sector hospitalario? O sea, no se nos olvide que hasta el 1996 Puerto Rico contaba con una red pública de hospitales donde, bien o mal, se le garantizaba a todo el mundo acceso a un servicio hospitalario. ¿Cuántos hospitales públicos quedan en Puerto Rico hoy? Entonces, los que atiende la Universidad de Puerto Rico, los 3, 4 municipios que todavía manejan un hospital municipal o lo que era un hospital regional con un manejador privado, como es el caso del Centro Médico de Mayagüez, por ejemplo. Pero fuera de eso, todo el resto de la oferta hospitalaria es privada. Entonces, porque es privada, entonces quiere decir que el gobierno no debe intervenir y que las fuerzas del mercado se lleven de por medio a quien se tengan que llevar. Máxime en un servicio que no se trata del servicio profesional típico, donde es la relación entre el profesional y el cliente, porque aquí hay todo un segmento de intermediarios, empezando por el plan médico o empezando por los mismos hospitales, porque el médico no puede hospitalizar en su oficina, ¿verdad? Necesita del hospital y de otra red de proveedores que intervienen en ese espacio, los laboratorios, las farmacias, etcétera, ¿verdad? Equipo médico y con los costos que tienen. Entonces, ¿cómo uno sostiene todo ese aparato cuando la fuerza o el control de cómo funciona ese segmento está en uno solo de los participantes, quien además es el que determina cómo se manejan los costos y los pagos, tanto para el paciente como para el proveedor, sea el médico o sea el hospital, que es el intermediario del plan? O sea, que todos esos elementos dentro de una situación de crisis pues requieren prioritarse y desde el nivel de prioridad que corresponde, tratándose de un servicio esencial, como decía Lisa, a la dignidad de cada uno, pues cómo entonces vamos a manejar adecuadamente la prestación de esos servicios. Sobre eso seguiremos discutiendo cuando regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy viernes 15 de septiembre del 2023. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, de Actualidad Pública.
hoy viernes 15 de septiembre del 2023, programa en que estamos reflexionando sobre la crisis del sistema de salud, particularmente del sector hospitalario en Puerto Rico, matizada por la quiebra o la radicación de la petición de quiebra del Hospital IMA San Pablo, de la red de hospitales IMA San Pablo, que no es la primera que hemos visto en tiempos recientes. Mucha gente se le olvida, el año pasado se acogió a la quiebra el Hospital San Jorge, Hospital de Niños San Jorge, y estas semanas pasadas también aparecía en la prensa la nota sobre cómo se haría la venta de algunos de los activos del hospital para cumplir con el plan de quiebra, una situación que habían anticipado en el pasado también los maestros, la Asociación de Maestros, con respecto al Hospital del Maestro y sus activos, y que recientemente vimos aquí muy cercano a nosotros, San Cristóbal, que fue adquirido por el Grupo de Salud Menonita, para poder evitar una situación similar que lo llevara al colapso de sus servicios. Así que es una cuestión que va más allá de la mera ocurrencia de este grupo hospitalario en particular y que se ve de forma manifiesta a lo largo de todo el sector de salud en Puerto Rico, como veníamos discutiendo en la primera parte del programa. Riván. Sí, la comisión cameral, presidida por el representante Solo Higgins Cuadrado, que celebró vistas públicas para atender la resolución de la Cámara 899, que investiga la situación económica de los hospitales. La vista pública de esta comisión fue muy reveladora. Las distintas personas que hicieron ponencias ante esa comisión revelaron asuntos muy importante. Primero, ustedes saben que si uno tiene dificultades y problemas, el primer punto es reconocer cuál es el problema. Eso es un principio básico de administración. Usted no puede administrar un desafío, administrar una situación complicada, si usted no identifica cuál es el problema. Bueno, pues una de las ponencias, específicamente la del secretario auxiliar de SARAF, Edwin León, en representación del Departamento de Salud, mencionó en su ponencia que uno de los problemas principales que lidian los hospitales son los retrasos en los pagos por parte de las compañías aseguradoras. Entonces, si usted de entrada identifica que ese es un problema principal, y no solamente eso, lo identifica un representante del departamento que está llamado a actuar, y usted dice, bueno, pues mire, ese es un problema, y la próxima pregunta que tiene que hacerle la ciudadanía, lo que estamos haciendo nosotros en este programa es, ¿y cómo se va a resolver? Porque la contestación puede ser, ese es un problema que está causando que los hospitales tengan problemas económicos, y por cierto, como diría aquella persona en el pasado, such is life. ¿Cómo que such is life? Que estamos hablando de un problema prioritario del país, y este departamento, que es el departamento que está delegado por el gobierno central para que atienda el tema de salud, en representación de nosotros los ciudadanos, ha dicho, el problema es que las compañías aseguradoras no le pagan a los hospitales. Que por cierto, no le pagan a los hospitales y como ustedes saben, no le pagan a los laboratorios, no le pagan a los médicos. Entonces, digo, y ustedes que lo conocen, lo saben, cuando se retrasa el pago de algo, el servicio ya se ofreció y quienes tenían que pagar no pagan y quienes se benefician por tener el dinero acá y no en quien le corresponde. Aseguradoras médicas. Entonces, eso se planteó allí claramente, pero la pregunta me da la impresión que era obvia. ¿Y cómo se va a resolver? ¿Y cómo se va a resolver? Un segundo punto que resultó interesante en esa ponencia
era la distribución de los miles de millones de fondos provenientes de la ley del Plan de Rescate Americano, de ARPA, y el Plan Estratégico de Desembolsos bajo la ley CARES. Entonces, por un lado, ¿qué están diciendo? Aquí está el dinero. El problema no es que no asignaron los fondos están asignados. El problema es que no hay un sistema administrativo eficaz y eficiente para desembolsar esos fondos que hubieran puesto a los hospitales en mejor condición para seguir operando. Tercero, y con esto ya termino, plantean una de las ponencias. Cerca de 22 hospitales en la isla, de un total de 69, han sufrido ataques cibernéticos en su sistema de información. Entonces, el costo de resolver ese problema es entre 27 o 28 millones de dólares. Entonces me preguntaba yo al leer esto, ¿cuánto le va a costar al país que no se atienda a la salud de los ciudadanos? Por supuesto que van a ser muchas veces más de 27 o 28 millones de dólares. Volvemos al tema de lo que decía Josian. ¿Cuáles son las prioridades y dónde ponemos los fondos? Quería mencionar que, aparte de todas las situaciones y los problemas que mis compañeros de panel han estado comentando en esta tarde, hay un detalle interesante que tiende a agravar un poco la situación que confrontamos, y es que según un estudio que estuve mirando ayer, resulta que ya para el 2016 Puerto Rico comenzaba a tener ya una alta tasa de médicos mayores de 60 años. O sea que obviamente los médicos son parte de la población general y caen dentro de la tendencia esta de envejecimiento de la población, pero entonces uno se pregunta a medida que pasa el tiempo, si eso es así, tenemos que ir nutriendo a esa clase médica de nuevos profesionales, cosa que, para lo cual también hay problemas, como hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿qué proporción de todo este problema de la salud en Puerto Rico, si lo queremos poner en términos de porcientos, o si usted lo quiere poner del 1 al 10, ¿cuánta responsabilidad usted le adjudica a las aseguradoras o planes médicos? Que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, cómo afectan a nuestros pacientes en términos de querer dictaminar cuáles son las recetas que deben, o los medicamentos que deben comprar, cuáles son los estudios que deben hacerse, en algunas ocasiones en contraposición a lo que indica el médico, y que además de eso, pues hay grandes promociones por ahí para comerle el cerebro a muchos pacientes, particularmente personas dentro de ese rango de edad alto, en términos de proveerle cosas que no son fundamentales para su vida y su salud, como arreglarle el patio, como que hacerle grooming a los perritos, aunque para muchas personas obviamente la salud mental depende también de tener un amigo. Pero lo que me refiero es a que muchos recursos de estos planes se están destinando hacia donde no deben estarse destinando. Entonces, afectan los pacientes, afectan los médicos en términos de las facturaciones, y afecta a los hospitales, como es el problema más reciente que estamos confrontando. Entonces, nos preguntamos nosotros si la salud debe ser considerada como un servicio esencial o como un negocio para hacerse millonario. Esa es una pregunta fundamental, y mi impresión es que lo último es lo que prevalece en Puerto Rico. Jorge Iván ahorita mencionaba una ponencia que hubo en la legislatura
y el reconocimiento de la responsabilidad que tienen los planes médicos en este problema por parte del Departamento de Salud. Sin embargo, en una noticia que acabo de leer hoy que me envió Lisa del vocero, dice que el secretario auxiliar del Departamento de Salud entiende que no hay una crisis en el sistema de salud de Puerto Rico. O sea, si la principal institución que debe establecer las guías y regir el funcionamiento del sistema de salud en Puerto Rico entiende que no hay una crisis, pues estamos mal. Lisa. Esto se traduce en retraso, ¿verdad?, de fechas de citas médicas por esa fuga de médicos, ¿verdad?, que había mencionado Josian al principio del programa. En la carta que también mencionó Josian, escrita por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña temprano en este año, en febrero, pues se mencionaba el tema de los programas de residencias para los estudiantes de medicina, los que ya se gradúan de medicina y necesitan pues hacer sus residencias, pues es necesario alentar a esos estudiantes a que se queden en Puerto Rico y que no se vayan, ¿verdad? Y tenemos un problema de administración también de fondos a la hora de pagar a estos residentes que los empuja a irse fuera de nuestro país. Pero de nuevo, mejorar esa administración de esos programas de residencia podría, y mejorar también el sistema de salud y hospitalario, pues animará a que jóvenes estudiantes, ¿verdad?, médicos se queden aquí, ¿verdad?, y puedan entonces reemplazar esta población de médicos mayores de 60 años. Y estaba, ¿verdad?, repasando un poco esa carta que ya hemos mencionado y discutido aquí de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, pero pues sigue muy vigente, que cita al Papa Francisco, que dio un mensaje a los participantes en el 2017 de una conferencia internacional sobre el tema afrontar las disparidades en materia de salud, algo de lo que adolecemos aquí también, y decía que en la conferencia del año, ¿verdad?, anterior a ese, algunos datos positivos sobre la esperanza de vida y la lucha contra las enfermedades a nivel mundial, resultó evidente la gran brecha entre los países ricos y los países pobres en el acceso a las curas y tratamientos sanitarios. Esto lo podríamos aplicar a la disparidad de fondos recibidos, pagados, ¿verdad?, por la población puertorriqueña de Medicare y Medicaid. La Iglesia no puede por menos que interesarse por ello, sabiendo que su misión, orientada al servicio del ser humano creado a imagen de Dios, es también hacerse cargo del cuidado de su dignidad y de sus derechos inalienables. El derecho fundamental a la protección de la salud atañe al valor de la justicia, por eso estamos hablando sobre esto hoy, según el cual no hay distinciones de pueblos y naciones, teniendo en cuenta las condiciones objetivas de vida y el desarrollo de los mismos en la búsqueda del bien común, que es al mismo tiempo el bien de todos y de cada uno. Y no debería de haber diferencias tampoco en condición económica. Mencionas lo de la condición económica y Leandro lo de la generación de ganancias y riqueza versus la provisión de servicios de salud. Yo le planteaba a mis estudiantes el otro día precisamente cuánto de la ganancia que reportan los planes médicos, sobre todo los que participan de la tarjeta de salud del gobierno, es por servicios no prestados. Es por o haber denegado servicios o haberles reducido a los médicos generalistas o internistas que tienen que dar los referidos a los distintos especialistas de lo que reciben por la atención de ese paciente cada vez que le van a pagar al especialista o al servicio especial que va a recibir ese paciente. Porque si es así, ¿en qué negocio es eso de que yo pago por adelantado para que tú garantices unos servicios
y entonces tú no prestas los servicios y te echas al bolsillo lo que yo te pagué, porque al final de cuentas eso es lo que está pasando. ¿Ese dinero de quién es? Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico puso ese dinero en las manos de las aseguradoras para que las aseguradoras garanticen como pagador, porque esa es su función, es una función de pagador en el sistema que esos servicios se prestan. Entonces yo los deniego o no facilito que se presten y después me echo ese dinero al bolsillo y esos fondos públicos, ¿qué justifica que eso siga siendo y sea de esa manera? Sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia, las compañías aseguradoras siguieron cobrando las primas, a menos que alguno de los telescuchas me diga, mire, a mí durante la pandemia las compañías aseguradoras no me cobró. Yo no creo que esa sea la situación. En las vistas públicas salió esto clarísimo, de que durante la pandemia las compañías aseguradoras siguieron cobrando las primas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que durante la pandemia no había las hospitalizaciones. Entonces las personas no tenían posibilidades de hospitalizarse y sin embargo pagaron primas por si había que hospitalizarse. Y ese dinero, siguiendo el planteamiento que hace el licenciado Frontera, ¿a dónde fue ese dinero? Pero yo quería terminar mi intervención en este programa trayendo un asunto que en los cursos de administración en la universidad siempre planteamos como un elemento importante. Y ese es, ¿cuál es el impacto? Las empresas miramos, ¿cuál es el impacto si se cierra esta fábrica en Las Marías, o en San Sebastián, o en Orocovi? ¿Cuál es el impacto en la sociedad, en los negocios, etcétera? ¿Cuál es el impacto económico de cerrarla? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el impacto económico si se cierra un hospital? ¿Cuál va a ser? Bueno, ¿cuál es? Porque ya algunos han sido cerrados. ¿Y cuál va a ser en otros lugares donde se va a cerrar? Y no estoy hablando aquí el tema de los servicios que no se van a ofrecer. Estoy hablando del impacto económico en los empleados que ya no van a estar empleados, en los suplidores que ya no van a poder suplir, en los compradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le cuesta a la sociedad? Entiéndase, a ustedes y a nosotros, porque al fin y al cabo, como decía aquel famoso refrán norteamericano, the buck stops here. O sea, al fin y al cabo, ¿quién paga la factura? Los contribuyentes pagan la factura. Los contribuyentes, nos va a tocar a nosotros. El impacto económico del cierre de un hospital le va a tocar a los contribuyentes pagarlo. ¿Dónde están los estudios que determinen cuánto va a costar el cierre de un hospital en alguno de estos sitios? Sí. Un artículo reciente de una doctora conocida como Mari Rodríguez Malavé dice lo siguiente: en Puerto Rico, hablando del sistema de salud, hay que planificar qué día y a qué hora te dará un derrame cerebral, pues no hay garantía de que consigas un cirujano que pueda atenderte. Un neurocirujano particular. Un neurocirujano. Necesitas mover tus contactos y las redes sociales para ver un especialista, y los planes médicos no cambian sus reglas para suscribir más proveedores. La ambulancia disponible no tiene el equipo necesario para atenderte y puedes morir. Médicos graduados salen con una deuda de sobre 200,000 y el banco empieza a cobrar a los 6 meses. Hace años la unidad de cuidado intensivo del centro médico tiene más de la mitad de las camas cerradas por falta de enfermeros y enfermeras. Médicos residentes en hospitales privados cobran con meses de atraso. Muchos pacientes buscan servicios médicos fuera de Puerto Rico, pero no están disponibles en el país para atenderlos con urgencia. No hay paramédicos en Vieques y Culebra. Cada vez se practica menos la medicina preventiva, lo que aumenta la cantidad de personas enfermas. Si hay crisis o no, pues que Dios lo venga a ver. Yo regresaba de Sudamérica la semana pasada y en el vuelo que venía de Panamá a Puerto Rico, venían varias personas comentando, venían desde Colombia y venían comentando sobre su experiencia de ir a recibir servicios médicos a Colombia.
Una conversación animada y lo decía en voz alta, así que todo el que estaba allí que quería escuchar, escuchaba. Decía, me fui allí primero porque podía conseguir el médico, que aquí no consigo. Me fui allí porque me costaba menos que acá. Y en tercer lugar, el servicio que recibí fue excelente. Entonces, yo al escucharlos me preguntaba, o sea, uno escucha que esto ocurre, pero yo lo acabé de ver allí, vivo y a todo color, puertorriqueño y puertorriqueña, regresando de Colombia, de haber estado en hospitales en Colombia, recibiendo servicios médicos planteados por ellos, que aquí no lo podían recibir. ¿Por qué? Pues por las cosas que hemos estado hablando. Los hospitales cerrados, los médicos sin recibir el pago de las aseguradoras. Una situación realmente de crisis. Y eso lleva a un tema que surgió de las vistas públicas también, que era el issue de cómo con todos los costos que tienen que manejar, uno atiende los cambios y las mejoras que son necesarias en la infraestructura y en la tecnología que los hospitales requieren para prestar servicios a la altura del siglo XXI. Versus lo que entonces uno dice, en esos países tercermundistas, como uno, lamentablemente mucha gente se refiere sin saber lo que hay al otro lado del charco, ¿verdad? Pues uno encuentra servicios de calidad y de un nivel que ni siquiera están disponibles aquí, por la diversidad de razones que hemos discutido en el programa. El director de la Oficina de Asuntos Internacionales de nuestra universidad estuvo haciendo un viaje a República Dominicana a visitar unas universidades esta semana. Una de las universidades que visitó es la Universidad Pedro Enríquez Ureña, en República Dominicana. Me escribía y me envió fotos de lo impresionado que estaba por el nivel de la infraestructura que tenía esa escuela que tiene esa escuela de medicina en República Dominicana. O sea, de eso realmente es de lo que estamos hablando. Y bueno, esta semana me contaba pues una persona cercana que fue a un especialista porque estaba preocupada pues, por una mancha, ¿verdad?, que le había salido. El especialista, que por lo menos aquí en Ponce no hay muchos, le indicó que podría ser canceroso, pero que no iba a poder darle una cita antes de diciembre. Entonces, estamos hablando de un adulto mayor que es de Ponce. Lo más fácil, obviamente, es que te atienda un médico aquí en Ponce, pero son contados, ¿verdad?, con los dedos de la mano, y te sobran los dedos los especialistas en ese sentido. Pero, pues claro, le das el susto de que puede ser canceroso, pero antes de diciembre no te voy a poder hacer la biopsia. Y sin ser irónico, el próximo contrario poder haber sido, empieza a hacer los arreglos de su funeral. Sí. Porque el cáncer deja de no ser espera, preventiva la medicina. El cáncer no espera 4 meses. El cáncer no espera 4 meses. Por eso es que decía el presidente al principio del programa que este es un programa importantísimo, ¿verdad? Como cada semana, ¿verdad?, pretendemos traer a la discusión con ustedes los temas que son esenciales para la vida nuestra como pueblo y tratar de poner un poco de entendimiento en la discusión de estos asuntos para que todos estemos al tanto de lo que se trata en esa realidad de lo que es nuestra actualidad pública. Y por eso la semana que viene esperamos por cada uno de ustedes aquí. Cuando nos volvamos a encontrar desde este espacio, será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.